y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ir al tema de esta mañana, la importancia de la oración en la vida del creyente. Que ahí sentadito busque Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Importante, mis amados hermanos, que en la vida del creyente se desarrolle la oración. Esa oración que debe de estar en nuestras vidas diariamente. Así es que de eso estaremos hablando. Vamos a ir a Lucas 11 y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, para que seas tú hablando a través de mi persona. Que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para cada uno de mis hermanos acá presentes y también para nuestros hermanos que están a través de la iglesia del aire. Bendíceles, ayúdanos Dios a tener siempre esa fe, esa esperanza puestas en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la vida del cristiano es de suma importancia, oiga bien, que practiquemos la oración. Porque a través de la oración, usted y yo podemos crecer en el área de la fe. A través de la oración, usted y yo podemos hablar con Dios, oiga bien, libremente. A través de la oración, el cristiano aprende a conocer la voluntad de Dios. De la única forma que conocer la voluntad de Dios es hablando con Él. Es dirigiendo, oiga bien, palabras hacia mi Rey, hacia mi Salvador, y pedirle, oiga bien, respuestas, pedirle, oiga bien, ayuda en los momentos más difíciles de mi vida como creyente. A través de la oración, yo aprendo a acercarme a Dios y lograr poder mantener una intimidad con Él. Entonces, los apóstoles en su contexto estaban pidiéndole al Señor que les enseñase a orar. ¿Y sabe por qué le decían al Señor que les enseñase a orar? Como Juan le enseñó a sus discípulos, porque en la época romana la iglesia o las personas o los judíos estaban contaminados con todas las religiones paganas. Y en las religiones paganas, bien, ellos pensaban que el que decía o recitaba una oración ya establecida, que más adelante lo vamos a ver, por un grupo de hombres,
que el que más alzara su voz, ese iba a ser escuchado. ¿Ante quiénes? Ante sus dioses. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerda que cuando Elías se enfrentó con los baales, qué hacían esas personas según el contexto histórico? Decían que gritaban, que se sajaban sus cuerpos, que se acuchillaban, que se rasgaban. ¿Por qué? Para que sus dioses los escucharan. Entonces, oiga bien, todo esto se vino pasando de generación a generación, pero Juan el Bautista le enseñó a orar ¿a quiénes? A sus discípulos. Entonces los discípulos le dicen al Señor, no queremos orar como los gentiles, como el mundo, sino que enséñanos tú la verdadera razón o el verdadero motivo de cómo debemos orar. Y por eso es que al final vamos a ver que Dios dejó estipulada una oración. Y esa es la oración del Padre Nuestro. Y oiga bien, le voy a decir algo. Dentro de ese Padre Nuestro es que están porque usted y yo debemos de orar. No es que yo voy a repetir el Padre Nuestro y esa es mi oración. No, a través del Padre Nuestro están frases que yo puedo ocupar para dirigirme al Señor. Entonces, primero vamos a ver cuál es la diferencia entre rezar y orar. Primeramente, oiga bien, tiene que quedar claro que rezar no es orar, ya que el significado de rezar proviene del latín recitare, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y no son con palabras propias. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se refiere a este acto como palabras vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha. Y si Él lo dejó estipulado en la Biblia, es una verdad absoluta. Entonces, ¿de dónde tiene que salir la oración? Del corazón, hermano. Del corazón debe salir. Se lo compruebo, vamos a Mateo 6:7. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería, que dice, serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, volvemos a decir, la oración sale de ¿dónde? Del corazón, no de lo que otro me diga que tenga que orar. Una cosa es pedir oración y que usted tiene su lista de oración, y otra cosa es que salga una oración de su corazón. Entonces, nosotros como cristianos hemos perdido ese sentir. Hemos perdido, oiga bien, la necesidad de hablar con Dios. Hemos perdido, oiga bien, en nuestra vida que es necesario que yo me acerque al trono de la gracia y de la misericordia a buscar, a clamarle al Señor por mi necesidad, por mi dificultad, y simplemente estoy esperando a que Dios pueda obrar un milagro en mí sin que yo se lo pida. Porque Él ya conoce de lo que yo tengo necesidad. Pero no es así, mi amado hermano. Yo tengo que acercarme con palabras delante de Él para que Él pueda bendecir mi vida. Ahora, ¿por qué no oramos? Porque no estamos acostumbrados. ¿Por qué no oramos? Porque soy un pecador. ¿Por qué no oramos? Porque, pastor, a mí nadie me ha enseñado cómo orar. Y no está el Padre Nuestro. ¿Cómo desarrollo yo mi oración? A través de orar, hermano. Yo lo puedo ver cuando veo a los hermanos que oran en los devocionales o en los altares familiares. Se cohibían. Porque quizás imponer su estilo de orar, ¿verdad? Pero conforme fue el tiempo, ¿quién los usa? El Espíritu Santo de Dios, para que las palabras que salgan de su ser sean de edificación. ¿Para quién? Para las personas que ven. Entonces, la oración es necesaria, oiga bien, que salga del interior, pero que lleve algo fundamental, que es fe y arrepentimiento. Y a la medida de que yo practico la oración, voy a desarrollar también ¿el qué? Mi fe, hermano.
esa fe fundamental que yo tengo que tener para creer en las promesas de Dios. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios. No solo, sí, ahí voy a orar por usted. No, actuemos en la oración. Hay gente que le dice, mira, ¿puedes orar por mí? Sí, hombre, ahí te vamos a llevar en oración. Pero mentira, hermano, no oramos por ellos. Entonces, cuando a mí me piden que ore por alguien, ¿qué debo de hacer? Accionar mi oración. Orar por los hermanos. Dirigir una oración especial por cada uno de ellos. La oración la expresamos con nuestras propias palabras, buscando el favor de Dios. Con nuestras propias palabras, hermano. No palabras rebuscadas. No, con lo que yo siento en mi ser. Con lo que brota de mi ser. Así debe de hacer mi oración. En otras iglesias, muchos de ellos ocupan el don de lenguas. Y las lenguas sí existen. Nosotros como bautistas no las practicamos. Y existen, como está escrito en la palabra de Dios, con un orden ya establecido. Pero yo muchas veces me pongo a ver prédicas de otros lugares y veo que empiezan a hablar lenguas. Pero lo raro es que el que está a la par repite lo que tiene de lo que está hablando el otro. Entonces, oiga bien, muchas veces son oraciones repetitivas que son copiadas. Tal vez el que empezó, ese puede estar hablando en lenguas. Pero muchas veces usted empieza a escuchar lo mismo. Y dice la Biblia que todo debe de hacerse en orden. Que debe haber alguien quien hable lengua y que debe de haber ¿quién? Un intérprete de esas lenguas. No van a empezar a hablar 10, 15, 20 personas de un solo, no. Tiene que haber un orden. Y el Espíritu Santo, oiga bien, es el que va a escoger a esa persona que va a hablar en lenguas. Y también el Espíritu Santo va a escoger a la persona que va a dar lo que le está expresando con su boca. Ese es el hablar en lenguas. Porque así lo dice la Biblia. Nosotros no lo practicamos. Entonces, la oración, oiga bien, debemos de expresarla ¿con qué? Con nuestras propias palabras. También, la verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia y arrepentimiento. Yo a Dios no lo puedo chantajear, hermano. Como muchos dicen, es que hermano, usted ore, usted ayune y verá cómo le dobla la mano al Señor. No, eso es blasfemar, hermano. Eso es blasfemar, eso no es verdad. El que dice eso lo está engañando. No. La oración, ¿a qué podemos acceder? A la misericordia de Dios. Pero yo no le puedo torcer el brazo al Señor. No, pues tal vez a usted, pero a Dios no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la oración me sirve para acercarme a Él. No voy a manipular, o sea, oiga bien mi oración tampoco. Como muchos engañadores, ¿verdad? Señor, tú conoces, pues si yo soy débil, Señor. Pero las mujeres me pasan enfrente. ¿Y yo qué culpa tengo que me hiciste tan bonito, pues? Entonces, Señor, pero culpable porque si me hubieras hecho fellito, no anduviera de cazador, manipulando la oración. ¿Será agradable esa oración? No, hermano. Dice que tiene que ser con reverencia y arrepentimiento. Vamos a Jeremías. Jeremías 29, del 12 al 13. Vamos a ver si logramos terminar, hermanos. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oiga bien la parte final, de todo vuestro corazón. Entonces, eso significa que en mi oración debo mi corazón Dios para que Él me limpie, me limpie y me arranque todo lo que está sirviendo de estorbo con Él.
Pero muchas veces hay en el corazón cosas que no queremos dejar. Y como no queremos dejar esas cosas, es por eso que nuestras oraciones no son escuchadas. Y entre nosotros que somos cristianos, son los pecados físicos que cometemos. Normalmente nuestros pecados, ¿a dónde están? En el corazón, en las emociones, en los sentimientos, en el pensamiento, las batallas espirituales que cada uno de nosotros luchamos. Pero en ellas, oiga bien, usted y yo debemos de buscar al Señor, tenemos que invocarle su nombre, y oiga bien, y tenemos que hacerlo ¿cómo? De todo corazón. Cuando la oración se empieza a ejecutar de todo corazón, entonces va a ser escuchada. De lo contrario, vamos a seguir esperando en la sala de espera. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay diferentes tipos de oraciones, hermano. Hay oraciones que son públicas, como las que nosotros hacemos en la iglesia. Hay oraciones familiares, pero hay oraciones que son personales, hermano. Y esas oraciones personales son las que el Señor me manda a que me vaya ¿a dónde? A mi aposento. ¿Cuál es su aposento? Su habitación, hermano. O cuando ya todos están dormidos, usted se va para la sala y ahí empieza a orar, a suplicar, a invocar el nombre del Señor por sus necesidades personales, por mis problemas, por mis situaciones, por los problemas que estoy viviendo con mi familia. ¿Pero a dónde? Allá aparte. Dios no me manda que me vaya donde la niña Chonita, a la que hace las tortillas y las da todavía 5 por 1 cora, a contarle mis pesares, a contarle mis problemas, a contarle mis dificultades. No, ¿a qué me manda el Señor? A que busque mi aposento y que se las diga a Él. Así es que, hermanita, deje de andarle contando a la señora que su esposo es malo, ¿ah? Que tiene 5 viejas afuera de casa, ¿verdad? O usted, señor, que la señora no le plancha, no le hace No, eso no se lo cuente a la gente. Dígaselo al Señor. ¿A dónde? En la intimidad con Él. Y si usted tiene la razón, oiga bien, ¿qué dice? Dios le va a recompensar en público, hermano. Dios le va a dar lo que usted necesita. Dios le va a responder, oiga bien, de acuerdo a las riquezas en gloria que Él tiene preparada para todos sus hijos. ¿Pero qué debo de hacer? Ocultarme, hacerme a un ladito, practicar ese momento de intimidad con Dios. Pero no solo decirle, Señor, gracias, y gracias. No, exprésele de sus propias palabras cuáles son sus problemas, hombre. Si sus problemas son las mujeres, entonces viene y active la oración mental. Porque recuérdese que el diablo no es omnipresente, ¿verdad? Entonces, a la par de usted hay un demonio, y no es su señora ni su señor, ¿verdad? Hay un demonio que está escuchando qué es lo que usted está hablando en su oración, y cuando usted dice su debilidad, oiga bien, viene uno de esos demonios y le va a decir, don diablo, el pastor Chicas, su problema es este. Así es que ahí tenés la herramienta. Entonces al pastor Chicas le empiezan a presentar sus debilidades. Si yo no tengo un hábito de orar, de leer la Biblia, de tener una comunión y armonía con Dios, ¿qué va a pasar? Entonces me va a llevar como voy al degolladero. Pero entonces, ¿cómo debo de hacer? En mi aposento, en mi lugar especial, en ese momento a solas con Dios, expresarle, oiga bien, mi gratitud, pero también expresarle mis necesidades. Mateo 14:23. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Las mejores oraciones son las que usted hace a solas con Dios. Porque en su altar familiar, si están tus chicos, si está su cónyuge, usted
puede limitarse porque le da vergüenza quizás las debilidades que usted tiene, que los demás las sepan. Pero en ese momento a solas con Dios, oiga bien, yo puedo llorar, yo puedo reír, yo puedo decirle palabra a palabra mis pesares, mis necesidades a Dios. Despacito, hermano, despacito y con buena letra. Yo le decía a Francisco ahora, lo único que tenés que hacer vos es orar y creer en las promesas de Dios. Y no mezclarte con el mundo. Porque si te vas a mezclar con el mundo, ya la regaste. No vas a ver la bendición de Dios. Pero si vos has venido delante del Rey, del que todo lo puede, con un corazón sincero, vas a recibir a tu tiempo. Ahí porque Él no ha querido, pero tremendo milagro que ha echado el Señor en Él, pues. ¿O no? Ya no lo operaron, hermano. ¿Cuánto tenía que invertir en esa operación? Si en los hospitales nacionales no tienen platina. Por lo menos sus 3,000, 5,000 pesos le cobraban por esa operación. Dólares, perdón. Y Dios le unió. Pedile al Señor que te una los huesos, hombre. Y Dios empezó a manifestar, ¿sabe cómo? Cuando los tutores se le aflojaron. Y los tutores se le movían, hermano. Y cuando vino aquí venían rígidos esos tutores. Ahora le digo yo, falta todavía el milagro que Dios te estire los tendones, los músculos, todo tejido de tus pies, tu tobillo, y que vos podás caminar sin ningún bastón y sin ninguna muleta. ¿Cómo va a ser? Denle un buen aplauso al Señor. ¿A través de qué? A través de la oración, pero yo le digo, cuidadito, no te me vayas a contaminar, porque te va a llevar la que no te trajo. Dios te está dando oportunidades, aprovecharlas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la oración, hermano. Y a través de la oración, oiga bien, podemos recibir. Entonces, según la Biblia, ¿qué es la oración? Y fíjese que la oración es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial para buscar su consejo. Y buscar el consejo de Dios es pedirle que Él nos guíe en sus caminos. Vamos a Éxodo 33, 13. En oración hay que buscar el consejo de Dios. Hay que pedirle bien las directrices o las direcciones por las cuales usted y yo debemos de caminar en nuestra vida personal, en la vida familiar, matrimonial y de sus negocios. Pídale la ayuda del Señor. Pidámosle el discernimiento al Padre de lo que necesitamos. Y dice Éxodo, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Pidiéndole un consejo ¿a quién? A Dios. ¿Quién se lo está pidiendo? Moisés, hermano. Moisés le estaba pidiendo la dirección a Dios. ¿Para qué, hermano? Para caminar de la mejor manera. Esa dirección que usted y yo necesitamos para continuar estos 6 meses que están adelante de nosotros. Esos 6 meses, hermanos, que tenemos que, oiga bien, vivirlos en victoria. Pero tengo que pedirle dirección al Señor. ¿Quiere hacer una inversión? Pídale el camino, pídale el consejo al Señor. ¿Quiere hacer un proyecto con su familia? Pidámosle dirección. ¿Quiere casarse? Pídale dirección al Señor. ¿Quiere comprar un carro? Pídale dirección al Señor. ¿Quiere endeudarse hipotecariamente? Pídale dirección al Señor. No me voy a ir a Popotlán. ¿Ah? No, pídale al Señor la casa que usted se merece, hermano. ¿Ah? Haga allí en un cuaderno, ve,
el cuadrito, 4 cuartos, doble planta, ¿ah? Con 3 baños. Hágala y empiece a orar por ella. ¿Se la va a dar el Señor? Claro que se la va a dar. Si está en la voluntad de Dios, hermano, Dios le va a proveer para que siga alquilando. Amén. Salmo 86:11. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, muéstrame, aconseja, dime por dónde debo seguir. ¿Cómo lo logramos eso? A través de la oración. ¿Hacia quién? A mi Padre Celestial. ¿Qué le dijo David? Señor, muéstrame tus caminos. Que delante del camino, oh Dios, esté tu misericordia, para que no me aparte de tu voluntad. Y oiga bien, y que mis enemigos se burlen de mí. Y dijo el rey David, un hombre poderoso, un hombre que no le hacía falta nada, hermano. Lo tenía todo, pero sabía que el único que le podía ayudar, ¿quién era? Era Dios. Entonces, ¿a través de qué debo de buscar al Señor? A través de la oración. También, número 2. La oración es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial por una petición. ¿Qué petición tiene usted esta mañana? ¿La estoy buscando bíblicamente o la estoy buscando en la carne? ¿Tiene petición para que Dios cambie el carácter de su cónyuge, de sus hijos? ¿Que Dios cambie el proceso financiero que está viviendo? ¿Quiere usted recibir esa bendición del cielo, un trabajo? Pues dígaselo al Señor, hermano. Dígaselo a Él. Exprésele con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque Él nos va a responder, hermano. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 9. Jueces, capítulo 3, versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El pueblo estaba bajo ¿qué? Bajo presión, hermano. ¿Y a quién levantó? Levantó a un juez el Señor. A un juez para que gobernara ¿a quién? A Israel. También Dios ha levantado un juez su matrimonio, que es usted como cabeza de familia. Pero el problema es que estoy alejado de Dios, no tengo dirección, no se la pido al Señor, tengo muchas peticiones, pero no se las expreso al Señor en oración. ¿Y por qué no le pedís vos tu casa al Señor? No, hombre, si es que eso no es así, hombre. ¿No ves que yo ni bachiller soy, pues? ¿Cómo el Señor me va a dar una casa si eso es para los estudiados, pues? ¿Quién dice? ¿Quién dice, hermano? Ya les conté la de esa hermana que va a servir allá en el ministerio de penales y todo eso que andan en la calle. Y después de la pandemia, Dios le regaló una casa. ¿Cómo se la regaló? No sé, hermano, hasta ahí no sé, no he investigado, ¿verdad? Pero Dios la bendijo y dio el testimonio, hermano. ¿Por qué? Porque supo poner su petición en el lugar adecuado. Y nosotros lo primero que hacemos es ponernos ¿a qué? Ponernos a llorar. ¿O no? ¿Eso es lo que hacemos? ¿Ponernos a llorar? No, hermano, ponga su petición delante de Dios. Porque oiga bien, cuando esa oración va con petición y con sinceridad de corazón, Dios las escucha. O sea que el pueblo estaba pasándola mal. Segunda de Samuel 22:7. Segunda de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus ojos. Y mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia, en mi petición, en mi enfermedad, en mi dolor, ¿a quién busqué?
a Dios, a Jehová. Ya no busque al naturista, hermano. Hoy los cristianos hemos caído en el error y no estoy diciendo que es malo. Pero hoy los cristianos hemos cambiado la medicina convencional, o sea, o la ciencia de la medicina, por las cosas naturales. O hemos caído también en Herbalife. Y que tomes este licuado, que tomes esto, y ya verá que usted va a empezar a rebajar, y esto que aquí, y va usted a donde el naturista y le da unas pastillas de chichipince con pepino y que no sé qué, y le dice que se le va a ayudar a que se le desinflame el intestino, y allá va el hermanito a comprar el frasco de $40 con 35 pastillitas. Y Dios, pues, y que no es Dios mi Salvador, pues, y que no es Dios el que va a suplir mis necesidades, pues, y que no es Dios el que se entregó en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús para darme salvación y remisión de pecados, y que no es Jesucristo, que Él es mi camino y Él es la verdad y la vida, y que solo a través de Él voy al Padre, y que oiga bien, hoy el diablo está al estrado de los pies de Cristo, y que usted y yo somos más que vencedores, y que todos podemos en Cristo que nos fortalece. Pero cada 15 días voy ¿para dónde? Para donde el naturista. Porque tengo hígado graso. No, hermano, deje de comer lácteos, hombre. Y pídale al Señor que le sane. Pero ¿por qué busco al hombre y no busco a Dios? Cuando sé que mi respuesta va a estar ¿en quién? En Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y recuérdese que la palabra clamar es elevar mi voz hacia Dios. No, oiga, no en reclamo, sino en que Él pueda derramar sobre mi vida su misericordia. Eso es clamar. Eso es saber esperar en Dios. Eso, oiga bien, es saber utilizar la oración, ese vínculo que Dios me ha dejado para hablar con ¿quién? Para hablar con Él. Usted y yo tenemos en este celular una aplicación que se llama WhatsApp. Ese es un vínculo, hermano, maravilloso para la humanidad. Porque usted se puede comunicar con alguien que esté del otro lado del mundo, pero en 30 segundos. Y ya está conectado con él. Y le puede expresar sus problemas, sus dificultades, puede pedirle algo, puede pedirle una remesa. Oiga bien, y antes tan difícil que era, ¿verdad? Pero hoy lo podemos hacer a través del WhatsApp. Pues también, usted y yo como cristianos, ¿qué tenemos? Tenemos la oración. El problema es que no la ocupamos, oiga bien, de la mejor manera. El problema es que a veces muchos la ocupan solo para pedir, no para agradecer. También, número 3, la oración es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial para darle gracias. No solo para pedir, no solo para pedir dirección, no solo para pedirle conocimiento, que me muestre el camino, no, también agradecidos, hermano. ¿Cuántos nosotros pasamos por alto que tenemos un techo y no le damos gracias por ese techo? ¿Cuántos pares de zapatos tiene, hermano? Hermana, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Hay unos 15, pastor, gloria al Señor. Ay, usted, hermano, yo tengo 3 cafés, 3 negros y 5 deportivos y 8 pares de chancletas. Gloria al Señor, ¿verdad? Le damos gracias por ello. Le doy gracias por mis desayunos, por mi almuerzo, por mi cena. Freddy siempre decía, yo cuando ando donde ande, con mis amigos, con quien sea, yo les demuestro que yo le doy gracias al Señor, pues. Pero muchos vamos a los restaurantes, va, y vemos para todos lados, va. Por si alguien nos está viendo, ¿va? Y ahí empezamos. No, hermano, hay que darle gracias al Señor. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Vamos a terminarlo y nos movemos para el próximo domingo al evangelismo. Filipenses 4:6. No nos vamos a quedar a medias. Por nada estéis afanosos. ¿Qué dice, hermano? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracia. Cuando usted da algo y le dicen gracias, ¿cómo se siente usted? Feliz, va. Pero cuando usted da un presente y no le dicen ni gracias, ¿cómo se siente? No le hubiera dado nada, semejante desgraciado, va. La carne, va. Esa es la carne, hermano. Pero imagine cuánto nos da Dios y no le damos gracias. Todos tenemos estos deditos, hermano. ¿Ah? Ayer decía un pastor, venda el dedo gordo de la mano. ¿Va? Véndalo por $250,000, véndalo. ¿No se ha fijado que este dedo nos ayuda a hacer casi todas las cosas en la mano? Le puede faltar este, pero no este. ¿Ah? Este si le falta ya no le puede dejar así. ¿Ve? Pero este, hermano, es el que le da fijeza para tomar todas las cosas. ¿Ah? Para escribir, para pellizcar al niño. Ya con estos dos, si no lo tuviera, no pudiera pellizcar el cipote, ¿va? Le jalarle la oreja. Pero ya ve que es tan necesario darle gracias a Dios por lo que tenemos. Como un hombre que llegó y le dijo, mire, ¿y cuánto me da por este dedo? Y por este, y se lo señaló todo, ¿verdad? Es que yo no tengo nada, le dice. Y le hace la suma el Señor, solo ahorita tenés en tu mano más de $750,000. El problema es que no los ocupas de la manera correcta. ¿Va que somos ricos, hermano? Pero el problema es que yo quiero ver el billete. Yo lo quiero ver físicamente, pero somos ricos. ¿Y qué dice, hermano? Y todo lo que hacéis, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, hermano. Entonces, yo primero tengo que empezar dándole gracias al Señor, pues, por lo que me da, por lo que viene, por lo que estoy atravesando, y después ya elevo mi petición a Él, de mi necesidad. ¿Para qué? Para que Él responda a mi oración. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Agradecimiento, hermano. Dele gracias al Señor por la vida que tiene. Hay muchos que cantamos aquella canción del mundo que decía, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero solo cuando oímos la canción. Pero ¿por qué no cuando voy a oración? ¿Por qué cuando me conecto con el Señor? Sino que no vamos con la lidera, ¿verdad? No, hermano. Solo haga memoria de lo que tiene y cuánto tardaría en darle gracias a Dios por todo lo que tiene. Y esa gratitud me llevará, oiga bien, a alcanzar la misericordia de Dios y mis peticiones puedan ser respondidas a través de ¿qué? A través del poder de Dios. Ya ve cuán fundamental es la oración en la vida del creyente. Ahora imaginémonos si nosotros logramos desarrollar la oración en nuestra vida. Porque la oración se desarrolla, hermanos. A medida que usted tiene una mejor intimidad con Dios, habla más con Él. Se expresa más con Él. Le da más gracias al Señor. Daniel 6:10. Daniel capítulo 6, versículo 10. La oración abre puertas donde no lo hay, hermano. La oración me ayuda a ser fuerte en mis momentos de angustia. La oración me ayuda, oiga bien, a poder tener un autodominio sobre mi ser, confiando y creyendo en las promesas de Dios. La oración me ayuda a pedirle dirección a Dios para no equivocarme en las cosas que hago o desarrollo de mi vida. Daniel 6:10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía, que dice, hacer antes. Ayer buscando ahí unos libros, me encontré con dos libros que se llama La oración de medianoche y La oración de madrugada. ¿Cuál de las dos será efectiva? ¿Sabe cuál es la efectiva? La que va de corazón y con arrepentimiento. Esa es la oración efectiva. La oración no tiene tiempo. La oración puede ser en la mañana, en la mediodía, en la noche, a media o a media tarde, de madrugada, de medianoche, como usted quiera puede ser la oración. Pero es efectiva ¿cuándo? Cuando se hace de corazón y hay arrepentimiento en nuestro ser. Claro, cuando se hace con el sacrificio de las 4 de la mañana o 3 de la mañana, de corazón, es más efectiva porque Dios conoce nuestras oraciones. Dios conoce nuestro sentir. Entonces, oiga bien, Daniel, ¿qué hizo? Volvió a orar 3 veces al día, como lo hacía antes. O sea, que lo había dejado de hacer. Quizás solo lo hacía 1 vez al día. Como a veces decimos mucho, yo oro en la mañana hasta para el siguiente día. Entonces, durante el día ya no oro. Le doy gracias al Señor por los alimentos que voy a consumir durante todo el día y porque me va a permitir dormirme y amanecer el siguiente día. No, ¿verdad? Pero ¿por qué será que cuando Dios nos empieza a apretar en la salud, en las finanzas, en la familia, con nuestros hijos, en problemas externos y nos empieza a apretar un poquito, entonces, ¿por qué entonces allí empezamos a orar? Eso le pasó a Daniel. Me imagino que Daniel en algún momento, no dice ahí, pero ¿quién era Daniel? Estaba en el palacio del rey, pues. ¿O no? ¿Quién le revelaba los sueños al rey? Daniel, pues. Entonces él estaba confiado, ¿o no? ¿Qué me va a hacer el rey a mí? Pero llegaron los satrapas y dijeron, no, hombre, ya está Daniel, pues. Que eso no deja de orar a su Dios y ha dicho que no se va a postrar ante la imagen. Hace un edicto, rey, y ya verás que no lo podrá quebrantar. Y le hizo a los demás, ley de Media y Persa, lo firmó, lo puso su anillo. Y entonces Daniel dijo, y volvió a orar como lo hacía antes. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor? Y Dios nos está apretando para que volvamos al primer amor. Y perder el primer amor no es perder la salvación, hermano. Sencillamente quiero hacer las cosas como yo creo, no como Dios manda. Pero ¿por qué voy a esperar que Dios me apriete para poder llegar en oración confiadamente a mi Padre? La oración es fuente de poder para el creyente, como lo vemos plasmado en la Biblia. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Buscaba siempre el rostro de Dios en oración. Y llegaba y les decía, ¿y no pudiste velar 1 hora? Oiga bien, no le dijo 5 minutos, hermano. ¿Qué le dijo? 1 hora. Y entraba Jesús a hablar con el Padre. Entonces Jesús, oiga, nos da el ejemplo de la oración, que es el ejemplo que le pidieron sus discípulos. Mateo 6:9-3. En el Padre Nuestro, y aquí vamos a finalizar, encontramos, oiga bien, la oración que usted puede hacer para con Dios. No es que esta vamos a repetir, no. Este es el modelo de oración. Y por eso, oiga bien, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos.
Eso quiere decir que mi oración tiene que ser dirigida ¿a quién? A Dios. Santificado sea tu nombre, con reverencia, con humildad y ruego. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ese es un modelo de oración. Por eso, si usted ve, siempre uno empieza: Padre Celestial, gracias por un nuevo día. Señor, a ti sea el honor y la gloria por todo lo que nos das. Señor, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú eres todopoderoso. Hermano, absoluto no lo tiene, que Él es santo. Entonces, el Padre Nuestro es un modelo de cómo yo poder llegar ¿a quién? A Dios. No es como me decían a mí antes, va, rezá 20 Padres Nuestros, va, y te ha sido perdonado que tocaste a tu novia. Así me decían, hermano. Y rezá estos 20 y 15 más de aquello porque irrespetaste a tu mamá. Eso me decían, hermano. No sé si a usted también. Pero esa no es la función del Padre Nuestro. Y el único que puede perdonar pecados es Cristo. Él es el único. Y a usted le puedo perdonar una falta o un agravio que hizo a mí. Pero a mí, ¿verdad? Que usted me dijo: pastor, usted es bien feo, te perdono y te amo en el nombre del Señor. Está hablando el Señor, ¿verdad? ¿Ah? Pero, ¿qué le quiero decir? Pero yo a usted no le puedo decir: te perdono porque mataste a 5. Yo no le puedo decir. Pero Dios sí le puede perdonar. Pero el castigo se lo va a echar allá en Mariona, eso sí. Pero cuando yo aprendo a desarrollar la oración en mi vida, entonces Dios dice, la Biblia nos exhorta a orar en todo lugar. Y 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren, ¿qué dice? En todo lugar. Santas, sin ira y contienda. Entonces, cuando yo vengo con Dios, tengo que ponerme a cuentas con mis enemigos, hermano. Tengo que ponerme a cuentas en mi casa. Si, oiga bien, el respeto a mis padres, la oración sea efectiva, voy a ir hacia mi padre o hacia mi mamá y le voy a decir: quiero pedirles perdón porque les ofendí y les falté el respeto. Entonces, después de eso, entonces ya venimos delante del Padre, levantando nuestras manos santas, sin ira ni contienda, y Él va a respondernos a cada uno de nosotros. Ya ve qué tan fundamental es la oración en la vida del cristiano. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que somos cómodos y no queremos hablar con aquel que todo lo puede. Se nos olvida de que en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura hemos aprendido en esta mañana cómo orar, cómo hablar contigo. Señor, ¿para qué sirve la oración? ¿Qué métodos hay para poder acercarnos a ti? Porque la oración debe de ir acompañada con ruego, con reverencia, pero también con arrepentimiento de corazón hacia ti. En todos los días, Dios, hacer tu voluntad y morir a la nuestra. Señor, como dice la Escritura, allá en Santiago a veces pedimos, pero pedimos mal y por ello no recibimos. Pero en esta mañana, Señor, gracias por mostrarnos cómo debemos orar. ¿Qué debemos hacer para orar de la mejor manera y poder morir a nuestra parte humana, a nuestra carne, poder dejarnos guiar por tu Espíritu Santo? Gracias por esta mañana, gracias por tus misericordias. Señor,
Bendice a mis hermanos acá presentes, bendice sus familias. Los que han venido enfermos, atribulados, con problemas difíciles en su vida, que hoy puedas tú bendecirles, puedas tú sanarles, que pongas tu mano de gloria sobre sus cuerpos, Padre, y darles un milagro sobrenatural. A los que han venido sin un empleo, provéeles, Dios, un empleo digno de un hijo de Dios. Aquellos que están pasando por tribulación, Señor, sácalos de ese estado y bendíceles como familia. Oramos por aquellos, Señor, que sus hogares están pasando por fricción, por momentos difíciles. Hijos en alcoholismo, en drogadicción, finanzas sobregiradas. Que seas tú, Dios mío, dándoles una oportunidad y bendiciendo sus mesas. Señor, por aquellos que están con enfermedades difíciles, terminales, tócales en esta mañana, Señor, y por tu misericordia, dales un milagro en esta hora. Si usted en esta mañana nos está viendo y aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, quiero invitarle a que hoy pueda entregarse a Cristo. No es casualidad que usted esté viendo esta transmisión. Dios tenía un propósito para darle salvación y vida eterna. Solo tiene que voluntariamente abrir su corazón y confesar con fe y arrepentimiento que Jesús es su Salvador. Si quiere hacerlo, puede repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Voluntariamente abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Si hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que busque su iglesia local, a que busque al pastor de esa iglesia y le pregunte más de la salvación y que usted quiere hacer profesión pública de fe. Si tiene una Biblia en casa, lo invito a que abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, y que conozca al Verbo hecho carne. Señor, gracias por esta mañana. Bendice lo que resta del día. Que por la tarde podamos seguir llevando la bendición al área de Fusate e indigentes. Que sobre la mesa de cada uno de mis hermanos acá presentes y los que están en línea, no falte el pan, no falte el empleo. Que siempre esté tu bendición sobre nosotros y que seas tú dándonos sanidad en nuestros cuerpos. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos miles en victoria y el próximo domingo vamos a evangelismo. Bendiciones para todos.